ahora vamos a ver cómo los economistas explicamos la conducta de las empresas. ¿Cómo eligen las empresas? Vamos a comenzar por simplificación diciendo que el objetivo de las empresas es maximizar beneficios. Esto es una simplificación, obviamente, ¿verdad? Porque los objetivos de las empresas son más complejos. A veces las empresas pueden querer ganar participación de mercado y pueden estar dispuestas a sacrificar beneficios o incluso a incurrir en pérdidas para ganar participación de mercado. O a veces las empresas pueden tomar decisiones que buscan maximizar la utilidad de sus gerentes, de los gerentes, porque los gerentes tienen información privilegiada que no pueden observar los accionistas y por lo tanto toman decisiones que beneficien su propio bienestar. Pero nosotros vamos a restringir o a simplificar el análisis y vamos a suponer que estas dos últimas cosas no existen o no están dentro de nuestro universo y vamos a suponer que el objetivo único de las empresas es maximizar sus beneficios. ¿Qué es beneficio o beneficio total? Es la diferencia entre el ingreso total y el costo total. ¿Qué es el ingreso total? P por Q, ¿verdad? Es el precio de cada una de las unidades que vendemos multiplicado por el número de unidades que vendemos, por las cantidades vendidas. El costo total es igual al costo fijo más el costo variable, donde el costo fijo es el costo que no varía con la producción. Digamos que para producir necesitamos arrendar un local, una sala o una casa, y nosotros dentro de ese local vamos a producir un bien cualquiera. Uno puede pensar que el canon de arrendamiento, el valor que pagamos por ese local, es independiente de si producimos 1, 2, 100 o 500 unidades dentro de ese local. En ese caso se dice que ese costo es fijo porque no depende de Q, no depende del número de unidades producidas. Por otro lado, tenemos el costo variable, que es el costo que sí varía con las unidades producidas. Materiales, horas hombre, horas de trabajo, trabajadores, el costo asociado al salario, a lo que le pagamos a los trabajadores. Ese costo varía con las unidades producidas porque si queremos producir más tenemos que contratar más trabajadores y tenemos que, en el caso de las materias primas, tenemos que usar más materias primas y si queremos producir menos, simplemente contratamos menos trabajadores o menos horas de trabajadores o compramos menos materias primas. Y finalmente el costo total desde el punto de vista económico, incluye no solo los costos directos en los que incurrimos cuando vamos a producir algo, sino también incluye al costo de oportunidad del empresario. Esto es lo que el empresario ganaría usando el dinero que usa para producir el bien que estamos analizando en su mejor alternativa. Si estamos pensando en producir computadores, el costo de oportunidad del empresario sería lo que él ganaría en el segundo mejor negocio después de producir computadores. Si quitamos la producción de computadores y ordenamos todas las otras opciones de inversión que él tiene, observamos la que más rendimiento le genera, observamos ese rendimiento sería el costo de oportunidad de invertir en computadores en lugar de invertir en cualquiera de esas alternativas. Dicho esto, vamos a pasar a hablar de unas funciones de costos que son con las que nosotros vamos a trabajar. Yo voy a simplificar y solamente voy a hablar de dos de ellas. Voy a hablar del costo medio. El costo medio es el costo total partido en Q. Y del costo marginal. El costo marginal es la variación del costo total partido en la variación de Q. ¿Cómo varía el costo total cuando varía la producción en una unidad? Esto también se puede ver desde del punto de vista matemático como la derivada. El costo marginal sería la derivada del costo total con respecto a Q. Bien, yo más que los detalles técnicos o matemáticos de esto, lo que quiero es resaltar los vínculos económicos, los efectos económicos, la explicación económica de esto. Bien, vamos a ver lo que tenemos acá. Acá tenemos una explicación de la regla de maximización de beneficios de los empresarios, de las empresas. Cómo las empresas deciden cuánto producir dado una función de ingreso y una función de costo. Si el precio es constante, como suponemos en competencia perfecta, y ustedes podrán ver en la lectura que acompaña a esta clase, si el precio es una constante, porque la empresa no puede incidir en el precio en condiciones de competencia perfecta, entonces el ingreso total tendría la forma de una línea recta que parte del origen. Partiría del origen y
sería una línea recta cuya pendiente sería ese precio y como es una constante, por eso es una línea recta, ¿verdad? Porque la característica de una línea recta es que la pendiente es la misma en todos sus puntos. Entonces, esa línea que vemos que parte del origen y sube dividiendo al plano casi en dos mitades iguales, es el ingreso total. Y por otro lado tenemos la función de costo total, que no vamos a entrar en detalles. Ustedes me van a creer que es así como un acto de fe, pero de todas maneras podemos corroborarlo en las lecturas, estudiando más a fondo esto. El costo total tiene esa forma como de S, esa forma que describimos allí. Ahora, si dados esa función de ingreso total y esa función de costo total, la empresa quisiera decidir cuánto debe producir para maximizar su beneficio, se va a ubicar en el punto que señalamos allí, ¿verdad? La primera sección vemos que el costo está por encima del ingreso, por lo tanto no tiene sentido producir nada en esa área porque estaríamos teniendo pérdidas. Solamente en el área central, cuando la curva de costo está por debajo de la de ingreso, es cuando tiene sentido producir, porque allí tendríamos beneficio. Y si vemos las diferentes opciones, vamos a ver que hay un punto que lo señalamos como Qmax o una cantidad específica de producción que señalamos como Qmax, que corresponde a la distancia máxima entre el ingreso y el costo. Matemáticamente, visualmente lo vemos, pero matemáticamente es posible demostrar que esa distancia máxima ocurre cuando la pendiente del costo es igual a la pendiente del ingreso. Por eso fíjense que en ese punto toca una línea horizontal y esa línea horizontal es paralela a la función de ingreso total. Eso lo que quiere decir es que en ese punto la pendiente del costo es exactamente igual a la pendiente del ingreso. En términos económicos, eso se expresa diciendo que en ese punto el ingreso marginal, o sea, la pendiente del ingreso, se iguala con el costo marginal, o sea, la pendiente del costo. Y esta figura es una muestra de eso, de por qué decimos que la regla de maximización de beneficio es ingreso marginal igual a costo marginal, porque para un Q que tal que se cumpla esto, el beneficio es máximo. La distancia vertical entre el ingreso y el costo es la más grande posible, o la más alta posible. Otra manera de ver esto lo vemos en el panel de la derecha. En el panel de la derecha, en lugar de ingreso y costo, graficamos el beneficio total. Nótese que el beneficio total tiene forma de U invertida, ¿verdad? Porque partimos de un punto en que cero, que sería cuando en el panel izquierdo primero se cortan el ingreso y el costo, allí el beneficio es cero, comienza a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, alcanza un máximo en Qmax y a partir de allí decrece hasta que vuelve a ser cero en el punto equivalente a cuando en el panel izquierdo se volvían a cortar a la derecha las funciones de costo e ingreso. Esta entonces en el panel de la derecha es la función de beneficio total y notemos que el beneficio total es máximo cuando se producen Qmax unidades y nótese que allí una línea que toca a la función solo en un punto sería totalmente horizontal, ¿verdad? A la izquierda de ese punto, cualquier línea que tocase a la curva solo en un punto tendría pendiente positiva, a la derecha de ese punto tendría pendiente negativa, solo en ese punto es totalmente horizontal, o sea, tiene pendiente cero. La pendiente del beneficio se llama beneficio marginal, por lo tanto, la condición de maximización es que el beneficio marginal sea cero y eso solo se cumple cuando ingreso marginal es igual a costo marginal, ¿verdad? Si beneficio marginal es igual a ingreso marginal menos costo marginal, entonces el beneficio marginal es cero solo cuando los dos componentes del lado derecho se igualan y por lo tanto la resta de ambos es igual a cero. Esto no es más que otra forma de mostrar la regla de maximización de beneficios que nosotros hemos definido. Una vez que tenemos esta regla, sabemos entonces cuánto debe producir la firma frente a cada precio observado. Y eso es lo que vamos a ver de ahora en adelante. Antes de eso, les quiero mostrar simplemente cómo son las formas de la función de costo medio total y de costo marginal. Son estas que tenemos acá, ¿verdad? La función de costo medio es la línea azul, la curva azul, perdón. La función de costo marginal es la curva roja. Luego pueden ustedes leer en el capítulo que acompaña a esta breve presentación sobre las razones de por qué esas funciones tienen esa forma. No vamos a entrar en esos detalles. Lo que me interesa resaltar acá es cuál es la forma de esas funciones. Bien,
Dicho esto, acá en estas láminas anteriores lo que vimos fue cuál es la lógica de maximización de beneficios de una empresa. La empresa maximiza beneficios produciendo una cantidad tal que su ingreso marginal sea igual a su costo marginal. Esa es la regla. Ingreso marginal igual a costo marginal. Esa es una regla genérica. Pero resulta que ahora vamos a utilizar esa regla para ver qué ocurre en la competencia perfecta, qué ocurre cuando hay mucha competencia, en el extremo de rivalidad de un mercado, en el caso en el que en un mercado hay mucha competencia. Y eso se llama competencia perfecta. En los mercados muy competidos ocurre lo que vamos a ver acá. En los mercados muy competidos, o para modelar esto, utilizamos los siguientes supuestos. Vamos a decir que una industria competitiva o perfectamente competitiva, cuando yo digo competitiva no tómese como sinónimo de perfectamente competitiva, una industria perfectamente competitiva es aquella que cumple con los siguientes supuestos. Uno, existen muchas empresas, muchos participantes y todas producen un bien homogéneo, un producto homogéneo, lo que se llama un commodity, lo que en inglés se refiere como un commodity, un producto indiferenciado. Y esto es clave porque la idea de suponer que sea un commodity o un producto homogéneo es que para el consumidor es muy fácil sustituir un bien por otro. Porque si todos los productos son iguales, yo puedo sustituir fácilmente un bien por otro y comprar el más barato. Si hubiese diferencias de calidad, la decisión sería más compleja. Pero cuando todos son idénticos, es muy sencillo entonces el análisis porque la sustituibilidad es máxima, es extrema, tiene todas sus posibilidades. Lo segundo es que cada firma, como dijimos antes, trata de maximizar sus beneficios. Lo tercero, cada firma es precio aceptante. Esto significa que una empresa no puede incidir en el precio de mercado. Cada empresa es tan pequeña en relación con el mercado que si ella juega con su producción, ese juego con la producción no afecta el precio de mercado porque el precio de mercado se determina por la interacción de muchas empresas. Todas las empresas observan los mismos precios, hay información perfecta, no hay costos de transacción. Para hacer una transacción no hay que incurrir en costos extra, no hay que hacer contratos, no hay que pagarle abogados, simplemente transamos y ya, como cuando tomamos un Uber. El costo de transacción es básicamente cero, ¿verdad? Simplemente usamos la aplicación, le damos clic en aceptar e inmediatamente a los pocos minutos vamos a tener el Uber esperándonos y luego nos bajamos y ya. Y no hay barreras a la entrada y a la salida. Esto es un supuesto súper importante porque esto implica que no hay ningún costo en entrar a un mercado ni en salir de ese mercado. Cualquier firma puede decidir en cualquier momento a cero costo entrar a un mercado, así como puede decidir salir de ese mercado. ¿Cuál es la implicancia de participar en un mercado competitivo? Bueno, las empresas son tomadoras de precios, como dijimos. Las empresas enfrentan una demanda perfectamente elástica, y aquí volvemos al concepto de elasticidad que vimos hace una clase antes, en la cual nos decía que cuando la función de demanda es horizontal, eso significa que es perfectamente elástica. Bueno, ese es nuestro caso, como vamos a ver dentro de un ratito. Los supuestos que tenemos a la izquierda se traducen en eso, en que las empresas enfrentan una demanda perfectamente elástica. Y lo tercero, ya lo habíamos dicho, pero quiero recalcarlo, es que el bien o servicio que produce la empresa es sustituto perfecto del bien o servicio que producen los competidores. O sea, los bienes son homogéneos. Dicho esto, vamos a ver cómo analizamos la decisión de una empresa. Nótese este gráfico que tenemos acá. Este gráfico nos muestra, tiene dos paneles. Vamos a empezar por el de la derecha. El de la derecha nos muestra un mercado. Eso sería un mercado, donde tenemos una función de demanda, que es la función que tiene pendiente negativa, y una función de oferta, que la llamamos O1. No le puse nombre a la demanda porque la única que va a variar acá es la función de oferta. Entonces, en principio, tenemos una función de oferta como esa que llamamos O1. La unión entre oferta y demanda en el mercado define el precio de equilibrio, ¿verdad? Como vimos antes, que sería equivalente a la línea punteada o al nivel de la línea punteada que sale a la izquierda a partir del punto de equilibrio. Y allí se define el precio de mercado y fíjense, en el panel izquierdo tenemos a una firma promedio o típica. Esa firma promedio o típica en un mercado competitivo, dado los supuestos que vimos antes, toma ese precio de mercado como un dato, no puede influir en ese precio de mercado, para ella es un dato. Es como si uno va a vender manzanas a La Vega, uno no va a vender la manzana al precio que uno quiere, uno va a vender la manzana al precio de mercado de La Vega. Si la vende más barato, probablemente quiebra.
Si la vende más cara, nadie le va a comprar porque la gente va a ver el precio, se va a reír y va a caminar a dar un paso y va a comprar la manzana en el vendedor de al lado. Eso lo que quiere decir es que los productos son idénticos y la sustituibilidad que tiene el consumidor es muy grande, que es lo que pasa en estos mercados muy competidos. Entonces, en el panel izquierdo tenemos a la estructura de costos de una empresa. Esta es la foto de una empresa desde el punto de vista económico o microeconómico. Y, disculpen, y em, en ese gráfico tenemos las funciones de costo medio y costo marginal y el precio que enfrenta la empresa, el precio de equilibrio, ¿verdad? Que yo lo resalto como una línea, fíjense que yo convierto la línea punteada en una línea horizontal azul. Eso lo hago para resaltar que esa línea horizontal azul es la manera como la empresa percibe a la función de demanda. Ella percibe que ella puede vender cualquier cantidad a un precio o que los consumidores le van a comprar cualquier cantidad a ese precio. Por debajo de ese precio le comprarían cero y por encima de ese precio también. Entonces esa línea horizontal sería la demanda como la percibe la empresa, o sea, el precio de equilibrio del mercado. Y aplicando la regla de maximización de beneficios que nosotros veíamos, si el precio es una constante, porque estamos en competencia perfecta, entonces ingreso marginal es exactamente lo mismo que precio. Por lo tanto, nuestra condición de optimización ahora cambia, ¿verdad? Nuestra condición de optimización ahora es precio igual a costo marginal. Es la misma de antes, solo que el ingreso marginal es lo mismo que el precio y llamamos precio al ingreso marginal y por lo tanto nuestra condición de optimización es precio igual a costo marginal. Fíjense que eso ocurre en el punto señalado por la flecha. En el punto señalado por la flecha el precio es igual al costo marginal. Eso significa que cuando la empresa produce Q estrella está maximizando sus beneficios. Por lo tanto, cuando el precio es P estrella 1, lo óptimo para la empresa es producir Q estrella unidades y de esa manera estaría maximizando o está maximizando sus beneficios. Ahora, notemos que a este precio la empresa está teniendo un beneficio económico. O sea, un beneficio sería la distancia entre el ingreso total y el costo total. Y esa diferencia sería exactamente ese rectángulo azul que resaltamos allí, ¿verdad? Ese rectángulo azul es el beneficio que obtiene esta empresa cuando el precio es P estrella 1. Ahora, ¿qué ocurre? En competencia perfecta. En competencia perfecta ocurre que cuando en un mercado hay posibilidades de ganar un beneficio como el señalado por ese rectángulo azul, entonces esa posibilidad de beneficios actúa como una fuerza magnética que atrae capitales hacia ese mercado. Muchos emprendedores, muchos empresarios andan permanentemente buscando oportunidades de beneficio. Cuando detectan una industria en la cual hay una oportunidad de beneficio como esta, entran a esa industria, invierten en esa industria para capturar ese beneficio. Ahora, en la medida en que estos empresarios invierten en esa industria, fíjense que ocurre lo siguiente, comienza a moverse hacia la derecha la oferta del mercado, porque si cada vez hay más empresas entrando a esa industria, se está expandiendo la oferta. Y en la medida que se expande la oferta, el precio comienza a bajar hasta que desaparecen los beneficios. Fíjense acá. Acá ocurrió, ya ocurrió ese proceso, entraron empresas, se expandió la oferta desde O1 hasta O2 hasta alcanzar el nuevo precio de equilibrio que llamamos P estrella LP. Nótese que cuando el precio de equilibrio es P estrella LP, lo óptimo para la empresa es aplicar la condición de maximización igual al precio a costo marginal y por lo tanto producir Q estrella LP. Y nótese que eso se logró porque no habían barreras a la entrada, por lo tanto cualquier empresa podía entrar a ese mercado a cero costo. Los beneficios que existían antes, estos que tenemos aquí, actuaban como una fuerza magnética que atraía a las empresas, que atrajo a las empresas hacia ese mercado. Cuando las empresas entraron, hicieron que la función de oferta se desplazara hasta que desaparecieron los beneficios económicos de ese mercado. En el largo plazo, entonces, en competencia perfecta, ocurriría una situación como esta. El precio de equilibrio sería el más bajo posible, porque por debajo de ese las empresas no cubrirían el costo y preferirían cerrar, pero con este precio seguirían operando. En este precio el ingreso total es igual al costo total. Ahora, recordemos que el costo incluye el costo de oportunidad. Por lo tanto, aunque económicamente el ingreso total es igual al costo total, las empresas contablemente están ganando su costo de oportunidad, o sea, lo que ganarían en su mejor alternativa. Por lo tanto,
en el equilibrio de largo plazo con precio igual al precio equivalente a beneficio cero, ninguna firma tiene incentivos para entrar o salir del mercado. Nadie quiere entrar porque no hay beneficios extraordinarios que ganar. Y nadie quiere salir porque ya cada firma está ganando lo que ganaría en su mejor alternativa. Entonces, ¿para qué salir a buscar otra ganancia si ya estoy ganando lo que ganaría en mi mejor alternativa? ¿Qué movimientos en el mercado provocan la aparición de beneficios económicos? En el corto plazo, por ejemplo, una expansión de la demanda, como ocurrió hace unos años cuando hubo una expansión de la demanda de cobre, particularmente por las locomotoras de China e India, ¿verdad? Por esos dos países que actuaron como una locomotora que alaron los vagones de la demanda de cobre. Eso implicó un salto en el precio del cobre y por lo tanto la aparición de unos beneficios económicos en el corto plazo. Pero esos beneficios, en la medida en que las industrias son competitivas, tienden a desaparecer, como efectivamente ocurrió en el mercado del cobre, ¿verdad? Cuando hay beneficios, empiezan a entrar capitales a la industria del cobre, las empresas existentes quieren expandir su producción y al combinarse todo esto se expande la oferta hasta que el precio cae y desaparecen los beneficios. ¿Qué pueden hacer? Finalmente la gran pregunta de esta segunda parte, ¿qué pueden hacer las empresas para sostener beneficios económicos en el largo plazo? Diferenciarse, ¿verdad? Lo que vimos es que este análisis que acabamos de observar se sustenta fundamentalmente en que todos los bienes son idénticos y que para los consumidores es muy fácil sustituir un bien por otro. Pues si las empresas se diferencian, esa sustitución se dificulta. Entonces, la empresa que logra desarrollar unos atributos diferenciadores y sostener esos atributos de manera rentable, le ofrece a los consumidores algo que sus competidores no le ofrecen. Y cuando la empresa logra eso, puede aspirar o puede efectivamente tener un precio mayor por su producto y por lo tanto sostener un beneficio en el largo plazo hasta que sea imitada. Mientras no sea imitada, esta empresa puede disfrutar de beneficios económicos. Esa es la principal implicación de este análisis.